Saludos compañeros, le habla el profesor Bernabé Soto Beltrán. Le estoy compartiendo una pequeña conferencia que presenté hace algún tiempo en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, donde compartí con otros compañeros, historiadores igual que yo pues me estoy próximo a tener mi doctorado en Historia de América. Y por mi perfil profesional y a lo que me dedico, que es el diseño del aprendizaje mediatizado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se me invita a presentar en un foro sobre la historia en la era digital y cuál es mi perspectiva sobre cómo la tecnología está influyendo hoy para cambiar no tan solo el campo de la educación, sino también el campo de la historia. Y yo le añado todas las disciplinas están observándose o mirándose reflexivamente y críticamente en el espejo de la era digital. Esta presentación yo la llamo La historia en la era digital, futuro, investigación y cambio. Espero que la puedan disfrutar. Comienzo discutiendo una pequeña frase, un pequeño pensamiento compartido por Ana María Badanelli Rubio y Gabriela Osenbach-Sauter, donde nos dice que la historia digital sería todo aquello, método, artículo, monografía, blog de docencia, quiero decir, que usa este tipo de tecnología para crear, realizar o difundir investigación histórica. Si nosotros analizamos ese pensamiento, le podríamos decir o añadir desde mi perspectiva, es que es una de las definiciones, ¿verdad?, más simple para definir el campo de la historia digital hoy en nuestros tiempos. La historia digital hay que añadirle, entiendo yo, a lo que nos exponen nuestras compañeras Ana y Gabriela, que trasciende a más allá a simplemente a un método, artículo, monografía o digitalizar algún documento de archivo para que tenga las personas que hacen historia y los que no también acceso a ese tipo de información. Hoy en día la historia digital se abre todo un abanico de posibilidades para que el historiador trascienda dentro de la rama de la historia que no ha cambiado mucho. El trabajo del historiador no ha cambiado mucho, pero hay unos protoparadigmas que se están estableciendo dentro de la historia y dentro de la historiografía que nos arrojan luz sobre la evolución paulatina del campo. Por lo tanto, aunque el trabajo del historiador dije que no ha cambiado mucho, o la disciplina, tenemos que entender que está cambiando poco a poco, sí, es como una contradicción. Tenemos que entender primero que para hablar de tecnología, esta no está de moda. Esta simplemente llegó para quedarse, igual que sucedió con la revolución de la agricultura, la revolución industrial. Fueron revoluciones que fueron paulatinamente hasta llegar al sitial donde se posicionaron, ¿verdad? Y al igual que como toda revolución, siempre hay sus contradicciones y sus contrarrevoluciones. Y en la era digital estamos inmersos en esto. Algunas veces damos por sentado que la tecnología ya está y nos olvidamos que la evolución grande de la tecnología, en este caso hablando de Internet, se da en el año 2005 hacia acá. Por eso es que hay que tomarlo con pinza. Muchas veces los que vivimos en la revolución no nos damos o no nos percatamos, ¿verdad?, del cambio donde estamos viviendo y donde estamos inmersos. La historia, el campo de la historia y las TICs, compañeros, nos han ayudado a lograr una digitalización y una virtualización de la historia. Ya vemos vídeos, vemos compañías que hacen videojuegos y contratan a historiadores para que dentro de sus videojuegos se certifique y se valide el contexto histórico en el cual X juego está basado. He podido ver varios juegos electrónicos modernos que se tocan temas de la historia y están muy bien definidos. Y ahí está la presencia de un historiador. Las TICs y en la historia también la podemos ver de una manera positiva.
gracias a que ha surgido una universalización del acceso a la fuente. Ya no solamente tenemos que depender de ir a un archivo histórico a buscar información, sino que con los archivos digitalizados, por ejemplo, Puerto Rico hace un tiempo lanzó su archivo digitalizado. He tenido la oportunidad de trabajar con algo que está creando Cuba por mi investigación, y también con el de la República Dominicana, al igual de otras regiones de España y de Estados Unidos que han digitalizado muchos de estos archivos históricos, lo cual hacen que este acceso a la información sea uno beneficioso para el historiador y para la historiografía y la evolución de la misma. Gracias a las TICs, yo lo veo desde esta perspectiva, ha logrado que surja una revolución dentro del proceso de investigación, porque ya tú no tienes que gastar grandes cantidades de dinero para viajar a una región a hacer una investigación per se, sino que ya digitalmente desde la comodidad de tu casa tú puedes tener acceso a esa información. Por eso es que surge una revolución en la investigación. La difusión nos permite tener un poco más de accesibilidad. Todavía falta mucho trabajo por hacer, todavía falta que se digitalice más documentos para que nosotros pues tengamos el acceso para nuestras futuras investigaciones. Tenemos que entender que también que dentro de la historia y el desarrollo de las TICs, llámese las nuevas tecnologías de la información y comunicación, ha surgido un nuevo lenguaje, el lenguaje hipertexto o hipertextual, donde se combina la voz, el audio, quiero decir lo visual, las imágenes, para presentarnos un contexto histórico. Ya no solamente te presentamos un texto a través de un libro, a través de un escrito, una monografía, una reseña, etc. El lenguaje hipertexto ha llegado para quedarse y esta revolución no va a dar marcha atrás. Una de las cosas también importantes que tenemos que entender entre la historia y las TICs y cómo ese trabajo del historiador está cambiando poco a poco es que existe una mejor conexión con las fuentes históricas, y yo creo que tenemos que mejorar todavía al respecto. Pero hay un paradigma que se está estableciendo y que hay que mirar, que es lo que es importante aquí. La digitalización de la historia en la era digital nos ha permitido romper barreras y trascender espacios y fronteras. La digitalización de la historia, compañeros y compañeras que me escuchan, ha permitido una creación de redes de investigación. Yo he tenido la oportunidad de tomar clases con profesores que me han enseñado que esto es una realidad. Lo que sucede es que en el campo académico, en el cual también yo trabajo, estamos muy reacios a este tipo de colaboraciones y sobre todo la integración de la tecnología a nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero ¿qué cosas positivas podemos desarrollar dentro de estas creaciones de redes de investigación? Por ejemplo, primero, conservar las fuentes históricas, que son tan importantes. Muchas veces las fuentes históricas se están perdiendo en los archivos, algunas están poco accesibles o se están dañando. Con esas creaciones de redes de investigación podemos conservar todas esas fuentes porque las podemos digitalizar. Podemos trabajar colaborativamente con compañeros de otros lugares o de otras regiones del mundo que estén interesados en un tema en particular. Tómese en el caso de Puerto Rico, bajo el dominio español. Alguien de una universidad en España que esté estudiando a Puerto Rico y yo que esté estudiando acá en Puerto Rico. Esa relación colonial de España con Puerto Rico. ¿Por qué no podemos colaborar para forjar un trabajo de investigación, una disertación doctoral? Estos son temas tabúes, pero es una posibilidad que ha llegado con la era digital y que tenemos que aprender a aceptar y a mirar. También podemos fomentar, o quiero decir romper, la dispersión territorial de las fuentes con estas nuevas redes, con esta digitalización de la historia. Si se digitalizan, podemos tener el acceso a estas fuentes, como he tenido la oportunidad de tener acceso a documentos en Estados Unidos, en España, en Cuba, en República Dominicana, en Uruguay también. Podemos democratizar el conocimiento, compañeros y compañeras. El conocimiento es sumamente importante porque es el arquetipo a la evolución humana. El conocimiento es el arquetipo al desarrollo.
Si vivimos en una sociedad del conocimiento, tenemos que darle la libertad a nuestra gente a través de la educación y a través del conocimiento. Por eso es que es importante que todos estos documentos estén a la mano del pueblo y de la gente que tiene sed de aprender historia. Podemos fomentar el trabajo comparativo, que tampoco se hace. Y también podemos hacer posible una nueva escritura de la historia en otro formato. Y me explico. Es necesario, compañero, que los historiadores comiencen a hablar también el lenguaje propio de la era digital. Nos dice Ignacio Muñoz. Ignacio Muñoz se refiere a que el futuro presente de la historia reside que nos estamos moviendo del texto al hipertexto. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una nueva generación de estudiantes, de niños, de gente, de sociedad, de humanos, que nacieron en esta nueva revolución tecnológica y que piensan en imágenes, no piensan en texto como me enseñaron a mí y como le enseñaron a usted que me escucha. Las cosas han cambiado. Estos estudiantes que ya están acostumbrados a tener un dispositivo móvil, que son visuales, piensan en imagen y no en texto. Por lo tanto, es importante que nosotros como historiadores, ¿verdad?, dentro de ese futuro, dentro del hipertexto, entendamos que esto nos sirve para una mejor simplificación en el proceso de generación y difusión del conocimiento. Tenemos que recordar que el conocimiento se vuelve un logro colectivo. Tomen el ejemplo de Wikipedia. Wikipedia es un ejemplo de cómo la sociedad ha aportado a esta enciclopedia digital, los siglos que de acuerdo a la historia, ¿verdad? Para desarrollar la primera enciclopedia se tardó siglos. Wikipedia tardó 3 años, compañeros y compañeras. Esto es la revolución digital, que nos ha permitido tener una riqueza y una complejidad de este nuevo lenguaje del hipertexto. Que hay un balance provisional dentro de todo esto. Pero también tenemos que entender que hay unas limitaciones del lenguaje hipertextual y residen que nuestros profesionales no están educados en el campo. Tenemos que aprender a desarrollar hipertexto. Y cuando hablo de hipertexto, aquí hay que aprender hasta lenguaje de programación, compañeros y compañeras. La historia digital, dentro del campo de la historia, que es un tabú, ya yo lo he podido corroborar en diferentes lugares que me han invitado a presentar temas históricos, a presentar el tema de la historia digital, es un tabú, pero es un camino que es inevitable. Es un camino que no le podemos dar la espalda porque llegó para quedarse y hay que aceptarlo. Por ende, yo en este aspecto desearía finalizar esta presentación con el siguiente pensamiento que me surge luego de tanta reflexión dentro del tabú que es la historia digital. Yo entiendo que debemos de utilizar la inteligencia crítica como historiadores, como profesionales, como humanos, como personas que viven en un territorio, como criterio crítico para evaluar el contexto histórico actual, y luego aceptar. Con esto quiero decir que la historia digital llegó para quedarse y que no le podemos dar la espalda. Espero en lo más profundo que compartan ¿verdad? Que entiendan cuál es lo que yo trato de establecer y compartir con ustedes, y que compartan también su inquietud referente a lo que yo estoy exponiendo aquí. Yo creo que gracias a las redes sociales podemos compartir este contenido y podemos comentarlo. Yo creo que este movimiento llegó para quedarse, pero necesitamos más personas del campo de la historia que lo creen y que crea también. Así que les exhorto a que compartan esta presentación y que la critiquen y que argumenten y articulen su mensaje referente al campo de la historia en la era digital, que es un camino que llegó para quedarse.